Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como éste es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia. En esta ocasión escucharemos el mensaje Los deberes de los padres, primera parte, por el pastor Eduardo Saladín. La semana pasada empezamos a hablar de los deberes de los hijos. Hoy vamos a hablar de los deberes de los padres. Yo quiero que ustedes me acompañen a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, para que leamos de los versículos 1 al 4. La semana pasada vimos del 1 al 3 que dice: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Nosotros vimos la semana pasada cómo el deber primario de los hijos es obedecer a sus padres y honrarlos también. Ahora, a partir del versículo 4, nos habla de cuáles son los deberes nuestros como padres. Miren lo que dice: y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Hoy queremos hablar de ese primer mandato, que no debemos provocar a ira a nuestros hijos. Miren, mis amados, yo predico esto no solo como pastor, sino también como padre, como un padre que cometió muchos errores en la crianza de sus hijos. Yo quiero decirles que fue muchas veces que le hemos pedido perdón a nuestros hijos por permisos que no dimos, que quizás debimos haber dado, disciplina que implementamos que no debimos haber implementado. Y gloria a Dios, que Él es un Dios misericordioso y perdonador. Lo primero que queremos ver es quiénes son los sujetos de ese mandato. Fíjense, y ustedes, padres, en el versículo 1 se habla a los padres, al padre y a la madre. Aquí primariamente se habla al padre, aunque incluye a la madre. ¿Qué sucede? Que en esa sociedad eso era algo sumamente extraño, que le dieran directrices a los padres de cómo criar a sus hijos. Nosotros tenemos esa responsabilidad. En el tiempo de los romanos y los griegos también estuve leyendo, en esa patria potestad, ese poder que tenía el padre cuando nacía un niño lo ponían a sus pies, y si el padre lo tomaba en sus brazos, lo aceptaba en la familia. Pero si él seguía caminando, cuando lo ponían, no lo aceptaban en la familia, y esos niños eran vendidos en el mercado para que lo criaran como esclavos o para que ejercieran la prostitución. Imagínense lo que era eso en esa época. Nosotros tenemos una responsabilidad como padres, porque aquí cuando se habla, óigame bien, hombres, se habla a nosotros, a los padres primariamente. ¿Qué pasa en nuestra cultura? Que tenemos la tendencia de dejar que nosotros producimos el dinero, llevamos el dinero a la casa y nos olvidamos de todo. No, los padres somos responsables por la instrucción de nuestros hijos, aunque nuestras esposas pasen más tiempo en el hogar. Pero nosotros le vamos a dar cuenta a Dios por nuestra mayordomía como padres. Fíjense que Adán y Eva pecaron. Dios aparece, ¿verdad? Su presencia está allí en el huerto. Ellos se esconden. ¿Quién fue que comió primero? Eva. ¿Y a quién fue que Dios llamó? A Adán. Dice la Escritura, el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? ¿Por qué? Porque nosotros, esposos, padres, somos los responsables de nutrir, de amonestar, de disciplinar a nuestros hijos. Y ahí quiero hacer un llamado, porque nosotros nos recostamos en nuestras esposas, nos recostamos en la escuela, nos recostamos en la iglesia para que instruyan a nuestros hijos. Y no debe ser así. Óigame bien, no debe ser así. Eso es algo completamente opuesto a lo que nos enseñan las Escrituras. Ahora, para no provocar a ira a nuestros hijos, hay una condición que nosotros debemos tener. Fíjense que en esa epístola
En el capítulo 5 a los Efesios, a partir del versículo 18, se nos dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Debemos ser llenos de la palabra de Dios. Entonces, para nosotros no provocar a ira a nuestros hijos, tenemos que ser llenos de la palabra de Dios. Porque la verdad es, mis amados, que los que tenemos hijos sabemos con qué facilidad perdemos la paciencia, con qué facilidad no desesperamos. Nosotros debemos desarrollar el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero si nuestras vidas no están sujetas a la palabra de Dios, si nuestro temperamento, si nuestro carácter no está siendo dominado por el Espíritu Santo, nosotros no vamos a poder ejercer una paternidad responsable. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Los sujetos del mandato, los padres. Nosotros, los padres masculinos, somos responsables primariamente. La esencia de ese mandato es: no provoquen a ira a sus hijos. Ahora, vamos a ver en tercer lugar cuáles son las prácticas que debemos desarrollar para no provocar a ira a nuestros hijos. Y vamos a decir unas cuantas, no todas. Lo primero es cuando ejercemos una disciplina no bíblica o una disciplina incorrecta. ¿Ustedes saben cuál es el primer problema para provocar a ira a nuestros hijos? La falta de disciplina. Cuando no lo disciplinamos. Vayan conmigo a Proverbios capítulo 22, versículo 15. Miren lo que dice. La necedad está ligada al corazón del niño, pero la vara de la disciplina lo alejará de ella. Miren un ejemplo bíblico, el caso de Elí. El sacerdote Elí tenía 2 hijos que eran sacerdotes, pero ¿qué pasa? Que ellos exigían cosas al pueblo cuando iba a ofrendar que no eran propias de ellos pedirle a las personas que llevaban las ofrendas, y también ellos eran unos fornicarios porque tenían relaciones con las mujeres del templo también. Elí sabía cómo andaban sus hijos, dice la Escritura, pero no los corrigió. ¿Y qué hizo Dios? Dios los mató. Y dice la palabra, el Señor hablándole a Samuel: porque le he dicho que juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él conoce, porque sus hijos se hicieron viles y él no los estorbó. Miren qué grande es eso. Y sus hijos murieron. Los hijos de David, del rey David, también fueron un desastre. Un hijo violó a su media hermana, otro hijo mató a ese hijo. Sus hijos querían tomar el reino por la fuerza. Tenemos el caso de Absalón, tenemos el caso de Adonías. En el caso de Adonías, él se quería ser rey y dijo: yo seré el rey. Y David lo que dice: ¿por qué has actuado así? David no lo reprendió porque él no reprendía a sus hijos. Entonces, hermano, si tú quieres una desgracia en la vida de tu hijo, no lo disciplines. Entonces, ¿qué pasa? En la enseñanza actual de las personas que no son cristianas, dicen: no, a los niños hay que dejarlo, que ellos buscan su propio camino. Pero nosotros, conociendo el corazón, la depravación de nuestros corazones, sabemos que el hombre sin Dios, sus intenciones son siempre hacia el mal. Entonces, nuestros hijos deben ser disciplinados. En segundo lugar, tenemos la disciplina exagerada, cuando aplicamos una disciplina más severa que la falta cometida. En Proverbios 19:18 dice: disciplina a tu hijo mientras hay esperanza. O sea que hay un tiempo, mis amados, en que cuando nuestros hijos están bajo nuestro techo, que tenemos la esperanza de poder trabajar con ellos. Pero no desee tu alma causarle la muerte, dice, pero tómalo con calma, es la idea que dice otra versión. Nuestros hijos tienen un fino sentido de la justicia. Cuando ellos ven que nosotros aplicamos la pena máxima a una ofensa que es relativamente trivial, eso trae problemas. Entonces, nosotros debemos aprender a aplicar el castigo apropiado con la falta cometida. Imagínense que usted le dice a su hijo: mira, yo quiero que tú hagas la tarea y después que tú hagas la tarea vamos a salir, te vamos a llevar a comer pizza, vamos a salir fuera. Y él viene y le dice: ya yo acabé la tarea. Al rato, ¿verdad? A la media hora. Y resulta que no ha acabado la tarea. O sea que nos habló mentira conscientemente. Eso es una falta grave, ¿verdad?
Y hay otra falta que es que está jugando con su hermano y como pasa entre hermanos, le habla fuerte, le habla ásperamente al hermano. Ustedes ven, el castigo para esa mentira premeditada que él tuvo debe ser mayor que cuando le habló ásperamente al hermano. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, cuando estamos en la casa, y más nosotros los hombres, como llegamos del trabajo con 1000 cosas en la cabeza, llegamos a la casa, la cena, todo, y déjenme tranquilo, que yo tuve un día muy difícil, muchísimos problemas. Entonces, como queremos estar tranquilos, ya sea que mienta algo grave o algo ligero, nosotros que queremos que nos dejen tranquilos. ¿Y qué hacemos nosotros? Le aplicamos la misma pena, el mismo castigo a los muchachos, no importa lo que está pasando. Entonces, mis amados, miren esto. Nosotros como padres, padre y madre, debemos reflejar el carácter de Dios. Y Dios es justo cuando aplica su justicia. Dios paga a cada cual según sus ¿qué? Sus obras, pero nosotros no somos así. Entonces debemos aprender a imponer una disciplina que sea acorde a la falta cometida. En tercer lugar, los provocamos a ira cuando los disciplinamos estando nosotros airados. Dice Santiago 1:19, cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo ¿para qué? Para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea que las respuestas que nosotros damos, óigame bien para ponérselo clarito, impulsados por la ira, no producen los resultados justos y rectos que Dios desea para nosotros y para los demás. Mis amados, y como yo decía, ¿cuántas veces hemos pecado de corregir a nuestros hijos airados? ¿Cómo le vamos a enseñar el camino de justicia nosotros airados? No. Dice Ted Tripp, la vida de justicia que Dios desea nunca es el producto de la ira incontrolada. Entonces nosotros como padres debemos estar conscientes de esto para no corregir a nuestros hijos airados. Óigame bien, porque ese modelo se reproduce aún en nuestros mismos hijos. Entonces, muchas veces cuando estamos airados, nosotros venimos como leones. Entonces, verbalmente nos expresamos de una manera incorrecta. Hay muchos hogares, y esto es triste, donde los padres no solamente gritan a sus hijos, sino que le dicen palabras corrompidas, palabras que los afectan, palabras que no obra bien en ellos. Dice la Escritura, no salga de vuestra boca ninguna palabra corrompida. Entonces, cuando uno le dice, mira, mijo, tú sí das carpeta, te va mal en el colegio y aquí lo que vive peleando, tú no sirves para nada. Wow, qué duro es eso, decirle eso a un muchacho. Pero en cuarto lugar, también tenemos la disciplina inconsistente. Miren, le puse 2 sinónimos más, variable o caprichosa. Es cuando un padre es impredecible en su estado de ánimo que varía con frecuencia. Un día corrige a su hijo por una violación menor de una regla, pero al otro día deja que el hijo haga lo mismo y no lo corrige. Esta inconsistencia es un problema. Otro tipo de disciplina, en quinto lugar, la disciplina autoritativa, cuando los padres tienen su punto de vista, cuando su palabra es ley, cuando no escuchan los planteamientos o argumentos de sus hijos. Vienen los padres, decidimos, mira, yo practiqué baloncesto, tú vas a practicar baloncesto, pero resulta que el niño no tiene condiciones para practicar baloncesto y a lo que le gusta es el béisbol, por ejemplo. Entonces, yo quiero que practique el baloncesto. No debe ser así. Mira, yo siempre tuve el sueño, yo tocaba guitarra y a mí me gustaría que mi hijo toque guitarra y resulta que mi hijo no tiene ninguna aptitud para la música. Quizás le dice al hijo, mira, tú no vas a tocar la tableta durante toda la semana porque esa tableta, esos son malos, son nocivos. Pero papi, en la tableta yo también aprendo muchas cosas educativas porque hay trabajo que yo lo hago en la tableta. No, mi hijo, es como yo digo. Entonces, ¿esto qué crea? Esto provoca a los hijos a ira. Esto exaspera a los hijos. Y yo sé como padre que hay un momento que uno tiene que decirle a sus hijos, mira, yo no quiero hablar más de eso. No nos ponemos de acuerdo. Tú no entiendes lo que yo veo de cómo te conviene tomar esa medida. Pero nosotros no podemos ser dictatoriales, mis hermanos. Nosotros tenemos que oírlos a ellos, ver las situaciones que ellos nos plantean. ¿Qué es lo primero que hemos visto? Cómo
provocar a ira a nuestros hijos. Y vimos ahí ese primer punto, la disciplina no bíblica o incorrecta. Y hablamos de la falta de disciplina, de la disciplina exagerada, de cuando disciplinamos con ira y enojo, la disciplina que es inconsistente, variable o caprichosa y la disciplina autoritativa. Pero miren en segundo lugar, algo que también provoca a ira a nuestros hijos, la doble moral de nosotros como padres. Nosotros le decimos que hay ciertas cosas, no las haga, pero nosotros las hacemos. Entonces, ¿y esto qué, mis hermanos? Esto es hipocresía. Mis hijos, yo no quiero que ustedes pasen tanto tiempo frente a la tableta, al celular o a la computadora y resulta que te ven a ti ahí, mira, el día entero, taca. Y entonces, eso es una hipocresía. Mi hija, no chisme, que eso no es bueno. Y tú ves a tu mamá chismeando, entonces, ¿en qué estamos nosotros? Hay que hacer un devocional, mis hijos, todos los días. Yo quiero que ustedes se despiertan, lean la Biblia y vean a su papá y a su mamá o a su papá que se despierta huyendo, se mete en el baño y sale, vámonos que estamos tarde. Entonces, ¿qué ejemplo me está dando? Ustedes ven la inconsistencia que nosotros tenemos. Eso es una doble moral. También, ¿cómo los exasperamos, los airamos cuando nosotros le hacemos promesas que no cumplimos? Es verdad que hay momentos que se presentan situaciones que no se puede, pero eso es la excepción, no es la norma. Entonces, todas esas cosas exasperan a nuestros hijos. Uno, la disciplina no bíblica. Dos, la doble moral de nosotros como padres. Y en tercer lugar, tenemos el trato injusto. Mis hermanos, eso es triste y horroroso, pero muchas veces uno tiene favoritismo o parcialidad con alguno de los hijos. Uno se sale con la suya porque es el favorito, mientras los otros son castigados. Tú te identificas con uno de tus hijos. Hermano, Jacob tenía favoritismo con José. ¿Y qué hicieron los hermanos con José? Lo vendieron. Isaac favoreció a Esaú por encima de Jacob y Rebeca prefirió a Jacob sobre Esaú. Ustedes ven, el papá tenía un favorito, la mamá tenía un favorito. ¿Y eso qué trajo? Un problema serio en el hogar. Eso trajo un gran conflicto. Pero también nosotros como padres podemos provocar a nuestros hijos a ira cuando no estamos disponibles. Tristemente, hermanos, yo sé que vivimos en tiempos difíciles, yo sé que hay inflación, yo sé que hay que trabajar más arduamente para uno producir el dinero en la casa, pero hay un ausentismo del padre generalmente y también ahora de la madre en el hogar. Y hay personas que te dicen, no, porque yo no paso cantidad de tiempo con mis hijos, yo paso calidad de tiempo con mis hijos. Miren, eso es aguaje. No, eso es aguaje, le voy a explicar por qué, porque tú tienes que dedicarle tiempo a tus hijos para tú ver sus actitudes, sus reacciones, tú ponerle un tema, esperar que tu hijo te explique, tú ponerle otro tema, hablar, instruirlo, y en 10 minutos yo no tengo ese tiempo de calidad. ¿Se entiende el sentido en el que lo digo? Porque no quiero no quiero denigrar a las personas que dicen eso, pero hace falta tiempo de cantidad y tiempo de calidad. Pero ¿qué pasa, hermano? Nosotros somos dominados por el trabajo. Y yo lo sé, tengo esa convicción porque lo he visto. Hay hijos que prefieren tener menos comodidades en su casa y tener a sus padres en su casa con ellos, dedicándole tiempo. El papá que lo lleve a pasear, a comerse un helado, que cuando el hijo practica algún deporte en la tarde, ya al final de la tarde el papá esté ahí, o si la niña está estudiando piano o algo de música, en esos conciertos, en esas prácticas que hacen que su padre está ahí. Eso es algo sumamente importante, hermanos. No descuidemos nuestros tesoros, que son nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra familia, por nosotros estar produciendo más dinero. También los provocamos a ira en ese contexto cuando somos insensibles, ya sea a los problemas o a los logros de nuestros hijos. Nuestro hijo hace un esfuerzo en la escuela, saca una mejor nota que lo habíamos motivado y él es un estudiante de C y saca una B. Mis hermanos,
Vamos a animarlo, a uparlo y a reconocerle, wow, mi hijo, qué bueno que sacaste una vez. Vamos a seguir trabajando porque yo sé que tú también puedes sacar una A. Ustedes ven, tenemos que tener, no podemos ser insensibles. Papi, mejoré la nota, subí de C a B. Ah, mi hijo, qué bueno, está bien. Y sigues por ahí. Ustedes ven. También nosotros tenemos que aprender, oigan esto, que es muy importante, a entrar en el mundo de nuestros hijos. Tú tienes problemas con pagar la casa, que te van a quitar la hipoteca. Tú tienes problemas con pagar el carro. Tú tienes problemas graves en la empresa donde trabajas porque te van a sacar, porque hay reducción de personal. Tú estás en tu mundo, es así, ¿verdad? Pues nuestros hijos también están en su mundo. Y cuando él viene que sacó un premio en el trabajo que hizo en el colegio, nosotros debemos reconocerlo en ese sentido y no recibir una respuesta insensible, apática de parte de nosotros hacia ellos, mis hermanos. Si una mujer tiene un anillo de diamante y se le pierde, usted revuelve la casa entera buscando ese anillo de diamante, ¿o no es así? Pues mire, cuando a su hijo de 4 años se le pierde el juguete con que él juega, el camioncito, para él el mundo se le está acabando. Entonces nosotros tenemos que entender, entrar en el mundo de nuestros hijos. Si él juega baloncesto, para él es importante, como yo te decía, que tú lo vayas a ver. Si él toca algún instrumento musical que está aprendiendo, para él es importante que tú vayas a verlo también. O sea, que no seas insensible a esas cosas. En el colegio se están burlando de él, haciéndole bullying. Ay, mi hijo, eso no es nada, que se están burlando de ti. No, mi hijo. Mira, no te preocupes. Y uno le aprovecha ese momento para traerle la instrucción bíblica. Y si es necesario y uno tiene que involucrarse a otro nivel en la escuela porque están haciendo bullying, uno habla con el director y que tomen las medidas. Pero nosotros no podemos estar ajenos a esas cosas en la crianza de nuestros hijos. Hay padres, y esto es otro caso que he visto con frecuencia, y más en las madres, que sobreprotegen a sus hijos con buenas intenciones, pero los sobreprotegen de tal manera que los hijos desarrollan un resentimiento, los restringen de una manera exagerada. Y miren, muchas veces los sobreprotegemos porque nosotros tenemos temores que traspasamos a nuestros hijos. No le traspases tus temores. Eso no puede ser así. Hay que dejar que en un ambiente controlado, claro está, mis hermanos, hay que dejar que se desarrollen. Yo veo todas estas directrices y uno dice, wow, en cuántas cosas yo fallé, en cuántas cosas fallamos. ¿A qué estamos llamados nosotros? Bueno, a establecer una relación con nuestros hijos, a ponerle las fronteras de la palabra de Dios, a estar con ellos, instruyéndolos para que no sufran consecuencias de un actuar malo, para que ellos puedan ver cómo necesitan la gracia de Dios obrando en sus vidas, porque nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos cumplir todo eso. Pero cuando tú tienes una relación con tu hijo, que se acostumbran a hablar, a consultar ellos contigo, a tú compartir con ellos la palabra de Dios, se establece una relación. Ya tú tienes una influencia sobre tus hijos. Ya tú le has dejado un modelo de piedad que ellos han visto en ti. Y cuando tú te has ganado esa confianza, eso es algo sumamente importante en la relación de ustedes. Eso va a permitir que haya un intercambio continuo, que él se sienta en la confianza de venir a hablar contigo y que tú no te escandalices. Déjame ponerle un ejemplo. Imagínense que usted tiene una buena relación con su hijo y viene y dice, tú sabes, mami, que hay momentos que yo creo que Dios no existe. Usted no puede, ¡ah, mi hijo, no diga eso! No, espérate. Él te está compartiendo una inquietud que él tiene. Escúchalo. No le haga un escándalo por eso. Ustedes ven, todas esas cosas nosotros debemos tenerlas pendientes, mis hermanos. Algunas medidas, si podemos decir así, de qué hacer para no exasperar o airar a nuestros hijos. Y cuando uno oye estas cosas, ¿qué es lo que uno dice? Y para esto, ¿quién es suficiente? Si ese ha sido tu caso, recuerda la gracia de Dios. Y quizás tú eres un padre que está aquí, creyente, que
conoces muchos de esos principios, pero has sido negligente en la aplicación de esos principios, como hemos sido muchos de nosotros. Pero quizás tus hijos todavía viven bajo tu techo. Hay esperanza, mis hermanos. Hay esperanza de poder trabajar con ellos en el lugar donde están, en la situación donde están, en la madurez donde están. Y tú puedes predicar el evangelio. Recuerden que nuestro Dios es un Dios misericordioso. Es un Dios de primera, segunda, tercera, cuartas oportunidades. En el evangelio de Jesucristo, no importa lo mal que lo hayamos hecho, hay restauración y reconciliación. Dios te puede ayudar a enmendar aquello que has hecho mal. Dios te puede ayudar a enmendar la relación con tus hijos si están separados de ti. Dios te puede ayudar a enmendar la situación con tus hijos si están resentidos por una mala educación, una mala disciplina y amonestación, como muchos de nosotros hicimos. Oye bien, Dios te puede ayudar. El evangelio nos enseña que en Dios hay perdón para que Él sea reverenciado. Entonces, ¿qué tú debes hacer? Bueno, si la palabra de Dios ha llegado a tu corazón, el primer paso es saber que tú has pecado contra tus hijos al provocarlos a ira. Entonces, ¿qué tú debes hacer? Confesar tu pecado a Dios y sentarte a hablar con tus hijos. Y decirle, mi hijo, perdóname, lo he hecho mal. Y me acojo a la misericordia de Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Y por último, debemos confiar en la gracia de Dios para la restauración. Mis hermanos, aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que ahí ejercer fe. Y creer y saber que si hacemos lo que Dios nos manda, si venimos a los pies del Señor con un arrepentimiento genuino, haciendo un esfuerzo para cambiar, Dios va a obrar en nuestros corazones, pero va a obrar en el corazón de nuestros hijos para sanar y restaurar la relación. El evangelio, mis amados, es una fuente de esperanza, es una fuente de sanación para las relaciones que están dañadas. Gloria a Dios por eso. ¡Wow! ¡Qué grande! ¡Qué bueno es el Señor que nos permite confesarlo a Él, confesar a los otros y saber que ya Cristo perdonó todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, y que yo puedo seguir corriendo la carrera, puestos los ojos en Jesús. E instruir a mis hijos en la disciplina y amonestación del Señor, evitando exasperarlos, evitando airearlos. Hermanos, esto es glorioso. Y todo eso gracias a Jesucristo, quien se dio por nosotros para librarnos de este presente siglo malo, para librarnos de nosotros mismos, de nuestros propios pecados, de nuestro propio orgullo, de nuestro propio egoísmo. A Dios sea la gloria. Vamos adelante, mis amados hermanos. Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.